adelante. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Cuando lo tenga, hermanos, si gusta, se pone de pie en el nombre del Señor. Le vuelvo a repetir la cita, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Cuánto lo tienen, hermanos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un fuerte amén y se sienta. Gloria al Señor. Esa es la palabra que vamos a estar predicando en esta hermosa hora. Gloria al Señor. Tenemos a un Cristo de poder. Tenemos a un Dios de poder. Y tenemos al Espíritu Santo que nos da poder a nosotros también. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Nosotros, hermanos, podemos ver a la luz de la palabra donde el Señor está diciendo, hermanos, que Dios mandó que de las tinieblas se hiciese luz. Y eso, hermanos, se puede encontrar en la palabra de Dios, donde dice la Biblia, hermanos, que el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Donde nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, hermanos, que antes que el mismo Cristo viniera, era, hermanos, prácticamente tiniebla en esta tierra. No había, hermanos, una esperanza para el ser humano, donde todos, hermanos, adoraban a su Dios a su manera, buscaban, hermanos, a su Dios a su manera, querían llegar a Dios, pero no había quien los pudiera acercar a Dios. Pero Dios, hermanos, a través de Jesucristo acercó al mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que Jesucristo vino mandado por Dios. Jesucristo, hermanos, solo vino a cumplir una misión, y la misión que vino a cumplir Él era hacer la voluntad de su Padre. Era, hermanos, hacer lo que Dios le decía que hiciera. Por eso en una ocasión Cristo dijo, mi Padre y yo uno solo somos. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Él, hermanos, y el Padre eran uno solo. Porque Dios le hablaba a su Padre, que era Dios, le hablaba a Él, o le había dicho qué era lo que iba a hacer. Porque Él mismo no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley de la palabra de Dios. No sé si usted me está entendiendo este mensaje. Dios, hermanos, estaba mandando a Jesús para que Jesús hiciera, hermanos, lo que el Padre le había encomendado. Porque no podía venir un querubín, no podía venir un serafín, no podía venir un ángel, no podía venir un, hermanos, un arcángel, sino que el que iba a venir se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si es para el Señor, déselo fuerte, hermanos, porque Él se merece la gloria. Por eso es que dice la Biblia, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. De las tinieblas, hermanos, Dios mandó que resplandeciese luz. Sabe que toda aquella persona que todavía no ha venido a Jesús está en tiniebla. Todavía no le ha resplandecido una luz. Todavía, hermanos, no tiene la luz de Cristo en la vida de él. Pero cuando la persona conoce a Dios, cuando la persona viene a Jesús, cuando la persona se arrepiente de sus pecados, le nace la luz que es Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, hablando de la luz, donde dice que, hermanos, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no querían venir ellos al conocimiento de la verdad para que no se les fueran descubiertas. Muchas veces, hermanos, eso sucede cuando el ser humano no quiere venir a Jesús,
Porque él prefiere estar todavía, hermanos, viviendo en las tinieblas. No quiere, hermanos, que sus obras sean descubiertas. No quiere que el Señor le reprenda, hermanos, su pecado. No quiere que el Señor le insorte su pecado. Pero ¿sabe qué? Bendito sea el nombre del Señor, que nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. Dios manda a través, hermanos, de Jesús, que de las tinieblas se haga luz. Amén. Por eso es que tenemos a un Cristo poderoso. ¿Sabe? Cuando Dios, hermanos, está llamando al ser humano al arrepentimiento, es porque quiere el Señor hacerlo triunfador en esta tierra. Quiere hacerlo una persona victoriosa en esta tierra. Quiere demostrarle su poder. ¿Cuántos hombres en el pasado en la Biblia se encuentran que eran hombres, hermanos, que no tenían letra, no tenían, hermanos, un estudio, no tenían prácticamente nada en sus vidas, hermanos? Prácticamente estas personas fueron pescadores, fueron cobradores de impuestos, pero Dios los llama y los trae, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, por ejemplo, tenemos a aquel hombre Nicodemo, hermanos, que era un hombre que Dios lo había escogido. ¿Para qué? Para demostrarle su poder en la vida de él. Tenemos, hermanos, a Zaqueo, un hombre, hermanos, donde Dios lo está llamando. Un hombre que era prácticamente, hermanos, era chaparrito. Un hombre que era, hermanos, malo para cobrar los impuestos. Pero Dios lo llama de allí. ¿Sabe por qué? Porque tenía una esperanza a ese hombre. Porque Dios quería demostrarle su luz. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios llama al que quiere, rescata al que quiere y la vida al que quiere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Amén, hermanos. Zaqueo era chaparrito, era chiquitillo, pero era malo. Era, hermanos, un hombre malo prácticamente. Hacía que aquellos que tal vez no tenían dinero para pagar los impuestos, pero él quizás hasta los metía a la cárcel. Y allí, hermanos, pero un día se dio cuenta que Jesús iba a pasar. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Él dijo, voy a verlo. Como era tan pequeño y a Jesús no le seguían ni 10, ni 20, ni 100, sino que era una gran multitud que seguía a Jesús. Y él dijo, voy a subirme a ese árbol. Se subió. Hermanos, Jesús sabía que ahí estaba. Y le dice, Zaqueo, bájate de allí y date prisa, porque es necesario que esta noche yo llegue a tu casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Es necesario que esta noche se demuestre mi poder. Es necesario que esta noche resplandezca mi luz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Amén, hermanos. ¿Ya resplandeció la luz de Cristo en su vida, hermano? ¿Cuánto está resplandeciendo la luz de Cristo en su vida? ¿O todavía usted está como Zaqueo ahí arriba? El orgullo arriba, el ego, pero no quiere bajarse. No quiere bajarse. Hoy no es necesario, hermanos, que usted esté subido en un árbol para que pueda ver a Cristo. Sino solamente necesitamos doblar rodillas ante el Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Yo sé que aquí está Jesús con nosotros. Entonces, hermano, le dice, hermanos, que era necesario que iba a llegar Jesús. Y Jesús llegó. Aquel hombre se dio prisa. Le dijo a los sirvientes que tenía, a las personas que estaban, hermanos, en su casa, limpien todo, preparen todo, porque yo me siento contento, quizás le decía, porque Cristo viene para acá, porque Jesús viene para acá. Hermanos, y cuando Jesús llegó a la casa de él, ese hombre se volvió loco. Hermanos, ese hombre tenía una alegría grande. ¿Sabe por qué? Porque tenía la alegría de Cristo Jesús, tenía a Dios ahí adentro. ¿Cuántos alaban al Señor? Él no estaba callado como algunos que están aquí. Él estaba contento, él estaba gozoso. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Él no tenía una cara de guardia como algunos de nosotros.
Él estaba alegre. Sacó todo el dinero que tenía, no sé dónde lo tenía, pero él le dijo, si a alguno yo le debo, pues yo se lo vuelvo 4 veces más todavía. No me interesa, queriendo decir, no me interesa el dinero, no me interesa nada. Ya lo tengo todo aquí, teniendo la presencia de Jesús. Y yo sé que en esta hora Jesús está con nosotros. Jesús se siente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Se fija que cuando la luz resplandece, hay alegría en nuestros corazones. Amén, hermano. Pero donde no resplandece la luz, ¿cómo se siente ese corazón? Se siente triste, ¿verdad? Amén. El hombre quiere llenar su vacío con alcohol, con marihuana, con todos los tipos de los vicios, con mujeres, hermanos, la mujer con los hombres. Pero no está allí la solución. La solución está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Cuando Dios resplandece en nuestra vida, se siente la presencia del Señor. Por eso es que cantábamos hace un momento, hermanos, que no puede estar un corazón triste o aquel corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste, hermanos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Pero Dios está mandando que de las tinieblas resplandezca la luz. Mire, ese hombre estaba tan contento, estaba tan feliz, que Jesús, hermano, se sintió tan privilegiado. Es que sabe, de aquellos que menosprecian la sociedad, de aquellos que tal vez para el ser humano no sirve nada, Dios los hace útiles para su obra. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo teníamos vicios? Teníamos, hermanos, tantas cosas. Pero un día Jesús llegó a nosotros. Nos cambió nuestra vida. Nos transformó con su poder. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Y ahora estamos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros que en otro tiempo no teníamos ninguna esperanza. Algunos todavía se le ve la cara de malo que tienen. Pero Jesús ya los cambió. Solo les quedó la cara de malo. Amén. Algunos hermanos tienen todavía la cara de borracho. Pero solamente la cara de borracho. Pero dentro de sus vidas ya está Cristo viviendo en ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Algunos hermanos que ciertamente nada más lo que hacían era que ya olían a muerte, hermanos, olían a infierno, pero Dios los sacó de allí y ahora los ha traído y los ha sentado en sillas de príncipes, los príncipes de su pueblo. ¿Cuántos dan ese fuerte aplauso al que vive? ¿Cuántos se gozan, hermanos? Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso es que Dios nos llama a nosotros también. Para que esta luz siga resplandeciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, si resplandecer en la iglesia, eso es fácil. Porque cualquiera puede resplandecer aquí en la iglesia. Con un fingimiento que pueda tener. El problema está resplandecer fuera de la iglesia. Llevar este mensaje afuera. Predicar este mensaje afuera. Y decirle al mundo, Cristo viene pronto. Decirle al mundo, arrepienten de sus pecados. Porque fíjese bien, Juan el Bautista, él cayó mal por predicar la palabra, pero es que algo estaba resplandeciendo en la vida de él. Y le decía, hermanos, a Herodes, le decía que estaba en pecado, que era un fornicario, que era un adúltero. Le estaba diciendo la verdad. Hermanos, si la mujer de aquel estaba enojada, esa mujer estaba enojada, porque cuando alguien está viviendo en santidad, tiene toda la autoridad de Dios para reprender el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Y en una ocasión, hermanos, estamos en una fiesta allí de 15 años. ¿Cuántos alaban al Señor? Estaba haciendo, hermanos, allí aquel hombre, haciendo una fiesta. Y llegó la hija de la mujer de él y le dice: pídeme todo lo que quieras y yo te lo doy. Si quieres la mitad de mi reino, yo te la doy también. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se volvió rápido donde la mamá y le dijo: dice que le pida todo lo que quiera. Y le dijo: dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Era una palabra que tenía que cumplir. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Llegó aquella muchacha y le dijo: quiero que me des la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Quizás aquel hombre se rascó la cabeza. No sé qué nomás hizo, hermanos. Él tal vez se sintió, hermanos, comprometido. Y le dijo a algunos: vayan, córtenle la cabeza a Juan y tráiganle en un plato. ¿Cómo crees que se va a sentir? Hombres que daban la vida por Cristo Jesús, por el Dios que los había llamado. Pero el mismo Juan había dicho: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuántos alaban al Señor? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Él sea la luz de este mundo. Y ahí llegó la muchacha con la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Hermanos, hombres que dieron la vida por amor a Dios, pero que murieron predicando la palabra, diciéndole al mundo lo que Dios les había mandado. Mire, estos hombres tenían, hermanos, una luz que resplandecía en la vida de ellos. Pero ¿sabe qué? Hay muchos sinvergüenza dentro de las iglesias que saben que el hermano está en pecado o que la hermana está en pecado y no tienen el valor de reprender el pecado. No tienen el valor de decírselo al pastor. Tampoco es que usted lo va a andar publicando, sino que la Biblia dice que tiene que ser por testigo de 2 o 3. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero algunos que son cómplices del pecado porque están viviendo igual a ellos. Y saben que cuando un cerdo está en un lodo, llega otro cerdo y está en el lodo, los dos están igual. Pero cuando alguien está lavado en la sangre de Cristo, tiene la autoridad de Dios porque ha resplandecido la luz de Cristo en su vida. No sé si se va a molestar con este mensaje que le estoy predicando. Pero muchas personas conocen que están en pecado, no les importa decirle nada, no los exhortan por la palabra de Dios, no les hacen reflexionar, no les hacen decir: mire hermano, usted está mal lo que está haciendo, mire hermana, usted está mal lo que está haciendo. No, porque ellos están iguales. Cubrime tú y yo te cubro a ti. Cubrime tú y yo te cubro a ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Si un ciego sigue, hermanos, guía a otro ciego, ambos van a caer al infierno. Amén. Porque no está la luz de Cristo. Pero cuando la luz de Cristo está en su vida, siente celo de Dios en su corazón. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos dan ese fuerte aplauso al que vive? Amén, hermanos. ¿Por qué se cubre el pecado entonces? Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará. Amén. Porque hay mucha gente viviendo, hermanos, en la miseria, que solamente tienen, hermanos, que trabajan y trabajan, trabajan y trabajan. Y ellos dicen: yo no sé por qué el dinero no lo veo, se me hace como espuma. Y rápido, solamente tengo el privilegio de agarrarlo en mis manos y luego ya no tengo nada. Es porque su vida está en pecado. Téngalo en cuenta usted. Es porque no hay una bendición de Dios. Es porque no está haciendo la voluntad de Dios en su vida. Es porque usted está viviendo una vida pecaminosa delante del Señor. Amén. Es porque, hermanos, es porque es una persona que no está bajo la voluntad de Dios. Pero ahora Dios está hablando y quiere el Señor que de las tinieblas resplandezca la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora?
es porque Dios quiere eso. Amén, hermanos. Es porque Dios desea que haya una bendición en su vida. Pero no solamente una bendición material, sino sobre todo la bendición espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Porque, hermanos, estamos viviendo en un tiempo que el Señor pronto viene. Cristo viene muy, hermanos, está muy cerca de venir el Señor. Si usted cree que lo que está pasando en este momento solamente son, hermanos, cuentecitos de vieja, es cumplimiento de la palabra de Dios. Está escrito, hermanos, está escrito en la palabra de Dios lo que está pasando en los países donde estamos viendo en estos momentos. Donde si este país mete manos y otro país mete manos, se hace una tercera guerra mundial. ¿Qué quiere decir? Que Cristo pronto viene. ¿Cuántos alaban al Señor? Y muchos la tenemos en poco. Muchos menospreciamos el llamado de Dios. Dios nos está llamando, pero nosotros seguimos de cabezones todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? Seguimos de cabezones. Amén. Dios nos habla, nada. Dios nos dice, mire lo que está pasando allá, nada. Levanten la cabeza, vean, nada. Por aquí no sale, por aquí no sale, por aquí no entra, por aquí no sale. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos viendo las cosas como sin nada. Seguimos como ciegos en esta tierra. Seguimos como ignorantes en esta tierra. Perdone la palabra, pero es una gran realidad, hermanos. La iglesia sigue como murciélago, solo viendo para abajo. Viendo para abajo. No levanta la cabeza. Y el Señor dice en su palabra, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. Pues la iglesia solo así para abajo. Usted vea el murciélago, hasta cuando va volando va viendo para abajo. Se va a colgar, está viendo para abajo. Así pasa con la iglesia en este tiempo, donde ya no está habitando el poder de Dios en la vida de ellos, donde la luz que debe de resplandecer ya no resplandece, donde la luz que es Cristo Jesús, sacaron esa luz y metieron al diablo en las iglesias. ¿Cuántos alaban al Señor? Donde Cristo era el centro de esa iglesia, ahora Cristo ya está afuera. Lo sacaron al Espíritu Santo, metieron mundanalidad, metieron el pecado, metieron fornicación, metieron adulterio, metieron toda inmundicia, sacaron al Espíritu Santo de Dios. Y esas iglesias están muertas, están mundanas, no tienen poder de Dios, no está la luz de Cristo. Pero yo creo que en esta hora, en esta iglesia, sí todavía resplandece la luz de Cristo. Los que estén vivos, den ese fuerte aplauso. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén, hermanos. Este es el mensaje que Dios me trajo por ustedes. No es otro mensaje, hermano. El que está escuchando es el que Dios ha dado para usted. Y si usted se molesta, arréglese con Dios. No se arregle con el pastor Benjamín, ni con el hermano Silas, ni con nadie de eso, sino que arréglese con Dios. Porque muchas veces no les gusta que nos insulten. Amén. No le gusta que le insulten. Si a usted no le gusta que le insulten, haga la voluntad de Dios entonces. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la solución para su vida. Cuando usted haga la voluntad de Dios, viene el mensaje, usted dice gloria a Dios. No es para mí, pero estoy bien delante del Señor. Pero cuando alguien está mal, cuando alguien está malito, hermanos, dese una heridita, en esa herida le van a caer, se va a sentir que se golpea. Si exprime un limón, se le va todo el limón a esa herida. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque usted dice, ¿por qué? Ahí y allí donde está esa llaga, ahí tiene que llegar la palabra del Señor.
Ahí tiene que llegar la palabra de Dios para decirle: no seas necio, obedece a mi palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios quiere que llevemos este mensaje, porque Dios necesita hombres y mujeres de valor en esta tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios necesita hombres que lleven este mensaje. Amén. A usted tal vez dice: no, hombre, yo siento que los pies hasta me tiemblan cuando estoy en el altar. Siento que mi cuerpo suda, porque no tengo el valor de pasar ahí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué siente eso usted? Porque todavía no le ha pedido a Dios que lo respalde. Entonces alaban al Señor. Y así sucede desde el principio. Cuando yo me recuerdo mi primer mensaje, yo me sentía nervioso. Mi cuerpo, hermanos, estaba bien nervioso. Hermanos, pasé, 8 días orando 1 hora diciéndole: Señor, respáldame. Ayúdame. Yo no sé cómo es que voy a predicar, porque ¿sabe qué? Mi primer mensaje lo prediqué 11 días después de haberme bautizado en la iglesia, hermanos. Y ese día estuvo tan lleno la iglesia, hermanos, pero ¿sabe qué? Fue una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos el respaldo de Dios y estamos haciendo su voluntad, la luz de Cristo resplandece en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Se necesita valor. Pero dice Dios, hermanos, mire cómo dice: es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. ¿A dónde resplandeció Cristo, hermanos? En nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que usted, como ya resplandeció Cristo en su vida, tiene que darle la gloria al Señor siempre. Tiene que llevar este mensaje siempre. Tiene que testificarle al mundo que Cristo salva. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene que decirle al mundo que Cristo todavía está dando la esperanza a este mundo. Amén. ¿Sabe por qué muchas veces el Señor se aleja de nosotros? Y se aleja porque nosotros, hermanos, comenzamos en el espíritu, pero muchas veces ya vamos terminando en la carne. Y allí está el gran problema. Comenzamos en el espíritu, pero con el tiempo vamos terminando en la carne. Y cuando ya, hermanos, vamos terminando de esa manera, los cultos se sienten aburridos, se sienten lejos. ¿Siente usted un gran sueño en el culto? Amén. ¿Siente usted que por qué nunca termina ese predicador? ¿Por qué será que se sienten tan largos los cultos? Ya días yo me recuerdo, dice usted, que los cultos eran más cortitos. Eran los mismos tiempos. Lo que pasa es que usted ya días andaba en el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Eran el mismo tiempo. Lo que pasa es que cuando ya se va terminando la carne, largo los cultos. Siente lejos los cultos. Siente aburrido los cultos. Ya no siente aquel gozo. Ya no siente que hay alegría. Ya no hay esperanza para usted. Porque usted dice: ¿por qué será? Usted lo que necesita es volver al primer amor con Cristo Jesús. Recuérdate de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuérdese qué es lo que ha dejado usted y vuelva a su primer amor con Cristo Jesús. Recuérdese qué es lo que está pasando y vuelva al primer amor con Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuérdese usted qué es lo que ha pasado y vuelva al primer amor. Y cuando vuelva al primer amor con Cristo Jesús, va a comenzar a sentir las caricias del Espíritu Santo en su vida. Y va a comenzar a sentir los cultos gloriosos, las alabanzas que se sienten, el poder de Dios. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Sabe que estamos en un tiempo donde prácticamente todos, hermanos,
Todo ha cambiado. Y ya ha cambiado no porque, por ejemplo, en El Salvador, hermanos, los cultos que eran de 3 horas, hoy los hacen de 1:30. Han cambiado los horarios. Donde, hermanos, los cultos eran más lejos, hoy los hacen más cortitos. Hoy los hacen más pequeños. Las predicaciones que eran de 1 hora, hoy no, solo predique 40 minutos, 30 minutos. 30 o 40 minutos lo mucho es lo que puede predicar. ¿A dónde está, hermanos? ¿A dónde está la libertad que se le puede dar a Dios? Amén. ¿A dónde está aquella libertad que se le puede dar a Dios? Porque todos están cambiando. Pero yo creo que esta iglesia todavía sigue de pie delante del Señor. Amén. No vaya a cambiar este mensaje, hermano Benjamín. No lo vaya a cambiar por nada. No vaya a cambiar usted, hermana, hermano. No vaya a cambiar, y se va a cambiar, que sea para mejor todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios quiere que este mensaje se siga escuchando a los 4 vientos de la tierra. Que este mensaje se siga anunciando. Amén. Entonces Dios ha resplandecido en nuestros corazones. Y dice la Biblia, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos? Es el conocimiento de la faz de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos en nuestra vida? Tener a Cristo Jesús en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos? Tener, hermanos, o ser vasos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál es ese tesoro que nosotros tenemos? Tener la bendición de la salvación de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos? Tener el escudo de la fe. Amén, hermanos. ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos? Tener la espada de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Son tesoros que nosotros tenemos. En vasos de barro, pero tenemos grandes tesoros. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Tenemos un tesoro tan grande. Por eso es que nosotros tenemos que moverlo siempre bajo la bendición de Dios para caminar. Por eso dice aquí el apóstol, está diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, dice, sea excelencia del poder de Dios, sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo lo que se hace en esta tierra, la excelencia del poder de Dios, no es porque nosotros seamos hermanos inteligentes o porque nosotros seamos aquellos grandes personas, sino es para que la gloria sea del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Dios está llamándonos. Vea lo que dice la Biblia en Hebreos. Lea conmigo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es ese? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. ¿No crees que se merece ser alabado ese Cristo poderoso? Dios, hermanos, lo hizo más grande que todos los ángeles, que todos, hermanos, que todos los ángeles Dios lo hizo. Por eso el verso 5 dice del mismo Hebreo, porque
¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórele en todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Se fija el Dios a quien adoramos nosotros. Es un reino poderoso. Y ese tesoro nosotros lo tenemos. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A ninguno pudo llamar Dios. A ninguno de los ángeles pudo decirle, tú eres mi hijo, porque no se lo merecían. Nada más son espíritus. Pero a Jesús le dice, tú eres mi hijo. Y por eso le dice, has amado la justicia. Y por eso Dios dice, cuando fue bautizado Jesús dijo, se escuchó una voz en el cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Se alegra de tener ese Cristo poderoso, hermanos. Se alegra de adorarle, hermanos. Se alegra de poder servirle. Si es para Él, déselo fuerte, porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre del Señor. Es un Cristo poderoso. Pero entonces la iglesia lo que tiene que hacer es tener este tesoro siempre. Cuidarlo siempre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está diciendo en su palabra muy claro que Él es el Hijo amado que Él tiene. Y ese hijo amado Él lo está respaldando para que lleve este mensaje. Y por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. No le interesó, no le escatimó ser su propio hijo. No le interesó ser el único hijo que Él tenía. No le interesó a Dios. No, hermanos, no podía mandar a nadie más, porque ninguno podía cumplir la misión que Cristo podía cumplir. Venir a morir por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Donde Jesús, hermanos, fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue, hermanos, hecho porque Dios lo había mandado. Porque Cristo no podía ser engendrado, hermanos, de voluntad de hombre o voluntad del ser humano, sino que tenía que ser santo como su Padre era santo. Por eso cuando Dios escoge a aquella mujer, hermanos, una mujer, hermanos, prácticamente una doncella, una virgen que nunca había conocido varón, pero tenía algo precioso, era tener a Cristo Jesús. ¿Cuántas mujeres quizás quisieron, hermanos, tener ese privilegio? Pero Dios no se fija, hermanos, en las riquezas, sino que se fija en la humildad de las personas. Se fija en aquellas personas que le adoran de verdad. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, tener ese tesoro grande en su vida. Y por eso Dios, hermanos, manda al arcángel Gabriel y le dice que fuera a decirle a María que lo que tenía ahí iba a ser llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Que tenía un tesoro grande en su vida y no era cualquier cosa. Y que, hermanos, cuando esta mujer se dio cuenta, fue, hermanos, donde Elizabeth, y cuando llegaron ambos, hermanos, ambos en el cuerpo, en el estómago, saltaron. Juan el Bautista saltó porque dijo: ese es Jesús de Nazaret, ese es Jesús de Nazaret, ese es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. Aquellas mujeres tenían mucho tiempo. Juan el Bautista ya tenía 6 meses de estar, hermanos, en el estómago.
de estar engendrado. Pero hermanos, cuando llegó aquella mujer, ¿sabe por qué? Porque andaba un tesoro tan especial en la vida de ella. Amén, hermanos. Y todos, hermanos, y José ya quería darse, hermanos, esconderse, irse lejos, dejar a María, porque si no que lo iban a matar a él, porque era un pecado. Para todos aquellos era un pecado, pero José ni María no habían cometido ningún pecado, sino que Dios los había escogido a ellos. Y ya cuando José se iba a ir, le dice: no te vayas, tranquilo. Lo que vas a hacer es que te vas a llevar a tu mujer, a María, la vas a llevar, la vas a cuidar. Dice la Biblia que José no la conoció hasta que ya había nacido Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor? Anduvo con María, la anduvo, hermanos, la cuidó, la protegió, sabía que tenía a alguien, pero no era igual a esos hermanos, como dice la Biblia, como hay hombres que son como caballos bien alimentados tras la mujer de su prójimo. José no era así. Él tuvo cuidado, él anduvo con ella, pero andaba cuidando aquel tesoro. ¿Cuántos alaban al Señor? El tesoro que tenía, hermanos, y le dice: váyanse, porque si no, pues ya saben que los van a matar. Y José se llevó a María. Y cuando ya iban a nacer Jesús, hermanos, no hallaban dónde podía nacer Jesucristo. Hermanos, fueron y dijeron, hermanos, que si tenían donde podían, nada. No había nada, hermanos, donde podían nacer. Si quieren que vayan a nacer allá en el pesebre, en el establo, allí donde están los cabros, donde están las vacas, donde están todos esos. Si quieren allí que nazca, allí nació Jesús. Pero de allí nació Jesucristo y le reventó la cabeza al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues ahora lo tiene debajo de las plantas de los pies de él. Y ahora lo tiene debajo de las plantas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Ahora nosotros no andamos a Cristo, hermanos, como lo andaba María, pero dice la Biblia que andamos la simiente de Cristo en nuestras vidas. La simiente de Dios en nosotros. Amén. Jesús, hermanos, había hecho tantos milagros, tantas cosas. Desde pequeño fue instruido por el Dios celestial, por el Dios de los cielos. Aquellos hombres eran unos, hermanos, aquella mujer, aquellos padres de Jesús eran unos ejemplos a seguir, que se preocupaban por el bienestar de Jesús, de poder crecerlo. Por eso es que la gente no creía, hermanos, que Jesucristo era, hermanos, el Hijo de Dios. Porque decían: y este que no es hijo del carpintero, que no se llama su padre José, que no se llama su madre María, que no tiene a los hermanos. Hermanos, se hablaba de Jacob y hablaba de otros hermanos que él tenía, y que tiene hermanas que acaso no son estos. Hermanos, pero Jesús, siendo hijo de una mujer, siendo hijo de un carpintero, él dio a demostrar que tenía que ser llamado hijo de Dios. Y para no hacerle largo esta historia, hermanos, cuando él ya tenía, hermanos, su tiempo, donde fue, hermanos, iba a ser presentado, había un hombre que estaba esperando, que Dios le había hablado: no vas a ver la muerte hasta que veas a mi hijo, a quien yo voy a mandar. ¿Cuántos alaban al Señor? Simeón estaba. Y cuando Jesús iba, hermanos, a ser presentado, este hombre se levantó y fue impulsado por el Espíritu Santo. Y él alabó a Dios y dijo: ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque ahora sí he visto la salvación. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Esa es la salvación más grande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Se alegra de tener ese Dios poderoso. Hermanos, aquel hombre fue que vio la salvación. Aquel hombre que ya estaba muy anciano. Había otra mujer que se llamaba Ana, que tenía, hermanos, no me recuerdo si eran 84 o 89 años, pero si usted lee la Biblia allí le va a encontrar cuántos años tenía. Y dice, hermanos, que esta mujer, hermanos,
Y cuando era profetisa, pasaba en el templo haciendo la limpieza. Hermanos, mantenía la casa de Dios bien limpita. Hermanos, y cuando le llevaron a Jesús, ella se sintió alegre y contenta. Estaba allí tan feliz, hermanos, porque estaban alegres. Hermanos, para algunos era tristeza. Para Herodes en ese tiempo era tristeza, porque le habían dicho: ha nacido el rey. Él no quería otro rey, pero es que el reino de Jesús no era de esta tierra. El reino de Jesús está en el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se alegra, hermano, de tener ese Dios poderoso. Y esta pregunta se le he hecho muchas veces, pero quiero ver si usted va despertando todavía más. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hay gente que no se alegra. Hay gente que no se siente contenta, hermanos. Pero esta gente se sentía tan feliz. Hermanos, y pasado el tiempo, cuando Jesús ya tenía, hermanos, la edad, dice que fueron con Jesús. José, María y Jesús, hermanos, fueron a ofrecer, hermanos, ofrenda a Dios, a presentarse al templo. Y como, hermanos, en ese tiempo había muchos tiempos, algunos llevaban su palomino, su harina, según lo que ellos tenían, así ofrecían a Dios. Pero dice que, hermanos, llevaban un día de camino. Y usted sabe que un día es 24 horas. Un día de camino, y no se habían dado cuenta que Jesús no iba con ellos. Y se quedaron viendo: ¿y dónde está el niño? ¿A dónde está Jesús? Yo no sé si María se le quedó viendo con una cara de enojada a José, ¿verdad? Como que pasmado sos. O no sé si José se le quedó viendo a ella: pero qué mujer más tuida. Descuidaste al niño. Es un ejemplo que le estoy poniendo, porque la Biblia no lo dice. No sé cómo se le queda viendo el esposo a la esposa, o el esposo a la esposa, no sé cómo se le queda viendo. Pero solamente le doy un ejemplo. Un día de camino y se quedaron viendo: ¿y dónde está el niño? Un día de camino y no lo habían visto. Dice que se volvieron, hermanos, a la ciudad. Jesús estaba hablando con los maestros de la ley. Un niño hablando con los maestros de la ley. Y cuando llegaron, hermanos, y Jesús hablando, decía: ¿y de dónde tiene tanta sabiduría? Porque Jesús, siendo un niño, pero tenía el poder del Espíritu de Dios en su vida. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén, hermano. Y llegaron allí, hermanos, volvieron a caminar un día de camino para atrás otra vez a buscarlo a la ciudad. Y lo llegaron y decían: ¿por qué te quedaste aquí? Y le dice: en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Cuántos alaban al Señor? En los negocios de mi padre me conviene estar, así es que no me lo impidáis. Amén, hermanos. Jesús estaba en los negocios del Padre desde pequeño. Tenía, hermanos, hablando, teniendo, hermanos, la sabiduría de Dios para poder hablar. Nosotros nos conviene estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que reventar cadenas, hermanos. Hay que dejarla de ser tan haragán y poder buscar la presencia del Señor. Reventemos esas cadenas. Debemos de estar en los negocios de nuestro Padre. Reventémoslas en el nombre de Jesús. ¿Cómo las va a reventar? Orando, leyendo la palabra de Dios y buscando la presencia de Dios. Y usted va a ser libre, verdaderamente libre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y ya le voy terminando este mensaje. Jesús, hermanos, tenía ese privilegio. Y cuando él, hermano, fue ya a la edad que Dios tenía establecido, aproximadamente a sus 30 años, él fue llevado, fue bautizado. Después de ser bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días estuvo en el desierto. 40 días estuvo hablando con su padre. A pesar que era el Hijo de Dios,
Pero dice la Biblia, hermanos, que estuvo 40 días en el desierto, orando, ayunando al Señor, ayunando y buscando el rostro de su Padre. Porque sabía que desde ese momento solamente iba a tener un poco de tiempo para hacer, hermano, lo que Dios le había mandado a hacer. Hermanos, estuvo ahí porque sabía que la copa que iba a pasar no era una copa fácil. Se le iban a levantar los hombres contra él, se iban a levantar la misma multitud contra él, y tenía que estar armado con la armadura de Dios. Y Jesús, hermanos, después de estar, hermanos, en esos días, Satanás le dice, y llega Satanás y le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y le dice el Señor con gran sabiduría: de cierto os digo, que no solo de esas piedras puede hacer pan, sino que hasta a ti mismo te puede hacer chicharrón, le quiso decir. Sino que hasta a ti mismo te puede hacer pan para darme de comer. Pero Dios, hermanos, tenía que Cristo cumplir la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, le está diciendo que no solo de esas piedras podía hacer pan el Señor, porque sabía que Jesús tenía hambre. Hermanos, y Satanás buscó la manera de hacerlo caer, y le dice que lo llevó al templo, a lo más alto, y le dice: escrito está que a tus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Y le dice: si quieres, tírate. Satanás es astuto. Quería matar al Señor antes, porque él no quería que Cristo fuera crucificado, porque sabía que el día que Cristo fuera crucificado se le acababa la fiesta al diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor le dice: escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No lo vas a tentar. Y le dice, hermanos, en otra ocasión le dice: mira, todos los reinos de este mundo te los daré a ti si postrados me adoras. El diablo quería que Cristo le adorara a él de rodillas. Y le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Diciendo estas palabras, el diablo se fue. Amén. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la voz de Satanás que le dice: quítate la vida, ya no vayas a la iglesia, ya no te acerques a esa iglesia, no te toman en cuenta? No escuche la voz del diablo, siga escuchando la voz de Dios que le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque si Satanás tentó al mismo Jesús, ¿qué no puede hacer con nosotros? ¿Y sabe cuál fue el primer mensaje que Jesús dio después de salir de los 40 días de ayuno? El primer mensaje que Jesús salió dando es: arrepentidos y convertidos y creed al evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Ese fue el primer mensaje que Jesús vino a dar a la humanidad. Y ese mensaje lo siguió predicando por muchos hermanos, mucho tiempo. Y no solamente después de eso, sino que le dejó la encomendación a los discípulos. Y los discípulos se lo dejaron a otros ministros, y otros ministros a otros ministros. Y ya han pasado décadas, han pasado, hermanos, más de 2000 años. Y este mensaje se sigue predicando. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque aunque se han levantado guerras contra nosotros, contra la iglesia, pero la iglesia sigue de pie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Han querido vernos destruidos a nosotros? ¿Cuánto brujo está haciendo que la iglesia se hele, que la iglesia esté, hermanos, en una decadencia? Pero el Señor todavía la sigue de pie, la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y mi último consejo que le puedo dar a usted es: no deje que el Espíritu Santo se apague en su vida. No deje que la luz del evangelio se apague en su vida. Mejor hágale resplandecer. Si usted siente que está todavía una llamita ahí y que siente usted que ya se le va a apagar, métale leña al fuego en el nombre de Jesús. Métale oración, métale lectura de la Biblia, métale ayuno, métale bendición del Señor. Y cuando acuerde, va a tener una gran llama en su vida, que no va a haber diablo que lo detenga.
ni va a haber demonio que lo detenga, ni va a haber persona que lo pueda detener, porque usted va a decir: tengo a Cristo Jesús en mi vida. Amén. No tenga miedo de nada. No tenga miedo, porque más poderoso es el que está con nosotros. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos se alegran de tener a ese Dios poderoso? Le vuelvo a repetir: ¿cuántos se alegran de tener a ese Dios poderoso? Bendito sea el Señor. Yo me alegro, porque Él no falla. Él siempre está con nosotros. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Dios está con nosotros. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos respalde, que nos dé la fuerza, que nos dé esa voluntad de poder servirle. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Mira, Dios mío, tu iglesia, tu pueblo, lo que estamos reunidos en esta hermosa hora, Señor amado. Estamos, Dios mío, contentos porque te tenemos a ti, Dios mío, en nuestras vidas. Señor, mira, aquí está la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que seas tú con ellos, que tú los respaldes, Padre. Dios mío, que tú puedas tener misericordia de la vida de ellos. Padre, de cada uno de mis hermanos, cada uno de mis hermanas, que al pastor, su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, reviente esas cadenas. Yo sé que hay oposiciones. Yo sé que hay ataques del enemigo. Yo sé, Dios mío, que puede haber que se esté levantando problemas o dificultades en alguna familia de los que están aquí, Señor. Pero te pido, en el nombre de Jesús, que revientes esas cadenas, Padre. Que quite, Dios mío, todo obstáculo ahora mismo, Señor amado. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé, Padre celestial, que tú tienes la autoridad. Vamos, iglesia. Vamos, oremos al Señor. Abra su boca en esta hora. Abra su boca 2 minutos más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío amado, reviente esas cadenas ahora. Reviente esas cadenas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé, Señor, que tú tienes la autoridad para poder hacerlo. Señor, si algún brujo se está levantando contra alguna familia o contra la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que revientes esas cadenas. Que cubras con tu sangre a tus hijos, Señor. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, da la victoria a la iglesia. Da la victoria a tu pueblo. Da la victoria a tus hijos. Porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu armadura. Necesitamos tu poder. Necesitamos tu fuerza. Porque sin ti no podemos hacer nada. Sin ti somos hermanos. Dígale al Señor: sin ti somos, Señor, como la nube que se va y nunca vuelve. Pero contigo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, sea usted obrando, sea usted sanando, sea usted quitando toda enfermedad, sea usted libertando ahora. En el nombre de Jesús, damos la gloria a tu nombre. Damos la gloria a tu nombre. Alábele, alábele. Alabe a ese Cristo de poder. Alabe a ese Cristo de poder. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por ser tan bueno, por ser tan poderoso. Levante su mano y dele gracias al Señor. Dígale: gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Para siempre sea alabado tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si puede darle un fuerte aplauso al Señor de gratitud. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Me ha alegrado, hermanos, de poder estar con ustedes en esta hermosa hora, de poder predicar la palabra del Señor, y esperamos que sigamos adelante en el nombre del Señor. Dios bendiga al pastor Benjamín, a su amada familia y a todos ustedes en el nombre del Señor. Sigamos adelante, no desmayemos.